El editorial de ayer del periódico Listín Diario me ha puesto a reflexionar profundamente sobre algunas cosas. Reconozco en este editorialista, que es el director del principal diario nacional, un hombre de pensar profundo, además un gran director de diario. No quiero bajo ninguna circunstancia poner en entredicho sus reflexiones, pero como decía, me pueden servir de apoyo las mismas para yo formularme algunas interrogantes que me parecen válidas. Pero antes de eso quiero compartir con ustedes algunos aspectos de ese editorial. Tiene por título El trípode de la esperanza. Y dice lo siguiente: esta sociedad ha deseado y luchado por una justicia independiente, valiente y real, capaz de enderezar los torcidos caminos de que la falta de institucionalidad abrió por largo tiempo a la impunidad frente a la corrupción y el crimen organizado. El trípode de la esperanza de ese anhelo lo componen hoy la Procuradora General Miriam Germán y sus adjuntos Jenny Berenice Reynoso y Francisco Camacho, encarnando el primer esfuerzo de gran calado contra el desfalco al Estado. Aguijoneada por esa aspiración, la mayoría de los dominicanos decidió tomarle la palabra al entonces candidato presidencial Luis Abinader y, con más votos que los de su propio partido, lo ascendió al poder en el 2020 para que desde allí motorizara la materialización de esa esperanza. Al otorgarle independencia al Ministerio Público y honrar su vital distanciamiento de las acciones y decisiones de los fiscales, el presidente Abinader ha dado sentido a la doctrina constitucional sobre la separación de los poderes, parte medular de un Estado democrático, asumiendo una actitud de tolerancia cero frente a la corrupción, incluyendo las tempranas indelicadezas de algunos de los nuevos funcionarios. Otro momento reciente en que las esperanzas de una verdadera justicia y castigo a la corrupción alcanzaron un piso alto fue cuando estalló el escándalo Odebrecht, pero ha terminado en un fiasco jurídico y en una decepción nacional imperdonable. Yo creo que el editorial es más extenso. Yo quería compartir esta parte para, como decía, plantear mis interrogantes. Lo primero es que me llama la atención. Bueno, estamos hablando de 3 patas de un trípode, o como dice, el trípode de la esperanza. Estamos ponderando acciones de funcionarios específicos que, según el editorialista, le han dado un giro a la actuación del Ministerio Público, movido por una línea trazada por el presidente de la República. Por tanto, no estamos hablando de que hemos conseguido en la República Dominicana fórmulas que garanticen una actuación del Ministerio Público que es la esperada por toda la ciudadanía. Todo depende de la voluntad de un presidente que ha hablado, que se ha pronunciado contra la corrupción, que ha decidido encargarle la labor de investigación a estos funcionarios y, naturalmente, de la propia disposición de los mismos asumir las responsabilidades. Entonces, nosotros realmente seguimos teniendo las mismas reglas de antes, las mismas reglas de la época oscura de la impunidad y la corrupción. Incluso los 3 funcionarios son el producto
fueron promovidos a esas posiciones durante esa era de la oscuridad. Doña Miriam Germán era integrante de la Suprema Corte de Justicia y presidía la Cámara Penal de esa alta corte. Jenny Berenice ha hecho carrera como integrante del Ministerio Público, fue fiscal de Santiago, fue fiscal del Distrito Nacional. Después de agotar el periodo para el cual fue designada en esa posición, continuó formando parte del Ministerio Público, y Radamés Camacho fue una pieza clave importante durante la pasada gestión y trabajó como Ministerio Público en la estructuración de ese expediente que hoy se debate en la justicia, el caso Odebrecht. Como parte como funcionarios durante esa era, doña Miriam Germán asumió una posición determinada en el caso Odebrecht. Cuestionó la investigación, formuló sus dudas con respecto a la investigación del Ministerio Público, mientras que Radamés Camacho, que era parte del equipo de Jean Alain Rodríguez, fue de los que estructuró ese expediente que la magistrada en su momento tuvo a bien cuestionar. Si, como dice el editorial del Listín Diario, el caso Odebrecht ha terminado en un fiasco jurídico y en una decepción nacional imperdonable, entonces, ¿cuál fue el rol que jugó Radamés Camacho? ¿Cuál fue el rol que jugó esa pata importante de ese trípode en ese proceso? Porque lo que se ha dicho, lo que se ha argumentado es que el expediente Odebrecht fue un mamotreto que se concibió para ocultar a los verdaderos responsables de los actos de corrupción que promovió esa empresa brasileña. Y yo creo que esa es una pregunta que es válida. ¿Por qué entonces, si eso es así como plantea el Listín Diario, el Ministerio Público ha decidido darle continuidad a ese expediente? ¿Por qué no ha hecho las revisiones del lugar? ¿Qué es lo que está mal ahí? ¿Qué fue lo malo que hizo el Ministerio Público en la era de Jean Alain Rodríguez, con fines de hacer las enmiendas del lugar? Aquí se promovió una revisión del archivo que hizo la Procuraduría de la época de Jean Alain, de lo atinente de la acusación que involucraba a una serie de personas, entre las cuales están algunos que hoy en día ocupan importantes posiciones en el aparato del Estado. Y el tribunal que conoció eso, el juez que conoció eso, decidió que nunca se había producido desde el punto de vista legal el archivo de esa parte del expediente. Sin embargo, todo ha quedado en eso. Y uno entonces tiene que preguntarse por qué se promovió esa acción y no se ha hecho nada a la luz de lo que no se ha hecho nada que justifique una iniciativa de ese tipo. Lo otro es lo que tiene que ver con la seguridad de la magistrada Jenny Berenice. Se ha hablado, y yo creo que el sentido mismo del editorial es eso, se produce en el contexto en el que la propia magistrada ha hablado de su propia seguridad y ha expresado algunas aprehensiones en ese sentido. Y uno tiene que preguntarse, bueno, ¿quién estaría? Esa es otra interrogante que me produce, que
que provoca ese editorial, ¿quién pudiera estar interesado en saber qué hace la señora Jenny Berenice incluso cuando está fuera de su oficina? Se ha hablado de todo y se ha dado a entender como que ha habido una conspiración y se ha sugerido la posibilidad de que algunos involucrados en estos expedientes que ha estructurado la Procuraduría, de que algunos de esos implicados pudieran estar detrás de acciones malévolas. Y con respecto a eso, uno tiene que preguntarse si una persona investigada por un funcionario en plena investigación sería capaz de concebir una cosa semejante, a sabiendas de que automáticamente se convertiría en un sospechoso. Sobre todo cuando uno de los argumentos para la solicitud de medida de coerción fue la influencia que tenían incluso en cuerpos armados algunos de los implicados, que hasta el momento de su detención eran militares activos. Uno tiene que preguntarse forzosamente eso. ¿Quién pudiera realmente estar interesado en un seguimiento a la labor, a la vida incluso privada de la magistrada Jenny Berenice? Se han hecho muchas conjeturas, se han hecho algunas denuncias. Yo no me quiero meter realmente en eso porque no tengo información que me permita hacerlo, pero hay que hacer el ejercicio, porque todo eso se produce en el momento en el que los tribunales conocen de un recurso de revisión de la medida de coerción. Y en un ambiente como este, en donde se lanza un manto de duda con respecto a la posibilidad de un involucramiento de las personas involucradas, de las personas que promueven recursos para salir de prisión, en ese contexto es difícil que un juez favorezca una solicitud de ese tipo. Todas esas cosas a mí me llaman la atención y en sentido general yo creo que lo que dice el editorial con respecto a la actitud del presidente, su voluntad para que se hagan las investigaciones del lugar, el trabajo que vienen haciendo los magistrados, todo eso son señalamientos interesantes que yo creo que vale la pena destacar. Pero insisto en que me hubiese gustado que estuviéramos hablando de un ministerio público movido no por personas, no por una coyuntura caracterizada por un discurso, sino realmente en una independencia que vaya más allá de una exhortación. Porque yo reitero, lo único que ha habido es simple y llanamente una encomienda. Mira, tú eres independiente, actúa y cumple con una determinada responsabilidad. Puede ser que realmente, como se pondera en ese editorial, estemos frente a verdaderos avances, pero lo que estamos ponderando son actitudes de funcionarios específicos, o como se dice en el editorial, en el trípode de la esperanza. Vamos a la pausa, volvemos en un momento.